Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo, buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet, el conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo, un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española. Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien. Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes a partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia, en el 91.6 FM. Si está en cualquier otro lugar del mundo, puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca. La primera sería radiobuchirca.se. Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y. O sea, usted diría radiobotkirka.se y Radio Buchirca como se leería, o Radio Buchirca como se leería, si lo leyéramos en sueco, .com. Si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos al mail latertuliadeestocolmo@gmail.com. Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar, incluso cualquier archivo de voz. Sabe que este es un programa interactivo. Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia o un insulto improcedente, pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas y mientras se hable con respeto, todas las opiniones son bien recibidas en la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Estábamos disfrutando y ahora tenemos de fondo El reloj de Pastora, una obra de Ignacio de Loyola Rodríguez School, conocido como Arsenio Rodríguez. Nació en Guira de Macuríes, Matanza, Cuba, el 30 de agosto de 1911 y desapareció de este mundo en Los Ángeles, Estados Unidos, un 31 de diciembre del año 1970. Fue un compositor afrocubano, intérprete del tres, un instrumento de cuerda muy popular entre los campesinos de la isla, que tuvo un importante papel en el desarrollo del llamado son montuno. Escribió cerca de 200 canciones, la mayoría salpicadas de humor y doble sentido que en este caso no podemos percibir, ya que se trata de un instrumental extraído del disco El arte del sabor, el mismo que nos acompaña y que lo hace junto a nuestro invitado de honor, Gustavo Vigoa. Vigoa ya fue presentado y comenzó a ser entrevistado por nuestro querido amigo Leandro Gasco, que va a continuar en la misión en esta tertulia de Estocolmo. Me gustaría de paso recomendar a nuestros oyentes que visiten el sitio, la página de Facebook de este poeta, físico y pensador cubano que es Vigoa. En Facebook la página se llama Hablando con Cuba. Incluso existe una serie de videos en YouTube que llevan ese mismo título, Hablando con Cuba, donde Vigoa desarrolla una serie de ideas muy interesantes sobre la actualidad y el pasado de la isla, de las cuales también va a hablar en esta tertulia de Estocolmo. Al mismo tiempo, disfrutaremos de algunos tesoros más del disco antes mencionado, un pequeño popurrí de congas, la célebre canción Pare Cochero y, para despedirnos, el no menos célebre Cumbanchero. Voy a hablarles un poco más del arte del sabor, como ya les había anunciado en el otro programa. Este disco fue publicado el 23 de octubre del año 2011 en Nueva York y abarca una amplia variedad de géneros
bolero, conga, son, guaracha, danzón, siempre con un enfoque de jazz, lo que le da un toque novedoso a estos clásicos de esta música tradicional isleña que aquí vamos a escuchar. El álbum presenta a Bebo Valdés en el piano, Cachao en el contrabajo y Carlos, entre comillas, Patato Valdés en las tumbadoras o congas. Además, como decía, tiene como invitado al saxofonista Paquito de Rivera, quien aparece en 3 pistas del disco. El álbum ganó el premio Grammy Latino 2002 al mejor álbum tropical tradicional. El Arte del Sabor es el tercer álbum de Bebo Valdés en lo que se ha dado en llamar su segunda carrera, después de permanecer casi inactivo durante años a partir de la década del 60, cuando deserta de Cuba y se establece en Estocolmo, convirtiéndose en una suerte de pionero del exilio y de la emigración cubana al país escandinavo. Valdés experimenta un renacimiento profesional en el año 1994 con la grabación del disco Bebo Rise Again, Bebo cabalga de nuevo, y en él cuenta con la colaboración del propio saxofonista y clarinetista Paquito de Rivera. Este disco va a ser seguido por Recuerdos de La Habana, que es grabado entre el año 1998 y 2000. Ya alguna vez hemos escuchado alguna pieza de este segundo disco en este programa. Y al final tenemos El Arte del Sabor, que ha recibido muy buena crítica. Por ejemplo, en el caso de Jim Jocelyn, escribiendo para el All About Jazz, describió el álbum como lo suficientemente intelectual para satisfacer a los músicos y lo suficientemente accesible para que los oyentes y bailarines casuales lo disfruten. Yo considero que exactamente es un disco inteligente, como inteligentes son quienes escuchan la tertulia de Estocolmo, este programa que, como siempre digo, que lo disfruten.
estudiantiles cruentas, sangrientas, duras, que la gente no, o sea, esta historia antes del 59 de las manifestaciones estudiantiles, los asaltos armados de la población civil, haciendo asaltos armados a instituciones gubernamentales, eso no te lo hace un pueblo cobarde, un pueblo pasivo. Claro. ¿Entiendes? Ahora, ahí caen las paradojas, pero indudablemente sosteniendo esta teoría, uno puede razonar y decir, cuando incluso habla del planeta, del nuevo orden mundial, puede ser una forma, una estrategia para un dominio o un control de dos caras, digamos. Mira, España fue crucial para España dominar América Latina. Crucial. ¿Ya? Yo digo que si Cuba no hubiese estado ahí, los españoles lo hubieran hecho tirando piedras. ¿Por qué? Porque era importante, era un hub portuario. Todo venía desde América Latina hacia Cuba y salía de Cuba hacia España. Todo llegaba de España hacia Cuba y se distribuía en embarcaciones menores a América Latina. Es sentido común. Sentido común. Las corrientes de agua favorecían la navegación a La Habana. Las corrientes de agua hacen que La Habana sea el puerto más cercano a Europa. ¿Ya? Y por lo tanto era muy fácil. Podías proteger más la navegación porque entonces ponía 3 galeones bien artillados, qué sé yo, y hacían el viaje largo. Y entonces ya entre lo que era Cuba y América Latina, hacían embarcaciones más pequeñas, distribuían y a la vez traían hacia La Habana ventas. Y la misma forma de Cuba permitía que un barco entrara por un puerto del sur y apenas a unos kilómetros llegaste al puerto del norte. O sea, era muy fácil, es muy bueno. Y Cuba está en una posición en que para la dominación de la economía y todo en América Latina, en una posición tal que si no hubiese estado ahí, las grandes potencias de este mundo habrían tirado ahí piedras y hubieran fabricado esa isla. Ahora, ayer off the record, cuando hablábamos fuera de micrófono, que justamente tocábamos el tema de la Constitución de 1940, incluso cuando se tocaba el tema Batista, yo decía y te preguntaba si tú creías que con él, ya haciendo un posicionamiento, un direccionamiento del manejo o la relación con Estados Unidos, si crees que pudo haber habido un uso y desuso. Sí, claro. A ver, yo boncheo con mis amigos a veces, les digo. Bueno, con mis tendencias de rimar, yo digo Fidel y Batista, los dos el mismo artista, ¿no? Y lo que ocurre es esto, a veces comienza una novela televisiva y comienza un artista haciendo un papel, ¿ya? Y por alguna razón, porque no aceptó el salario, porque tuvo un accidente y quedó en coma en un hospital y la novela ya va por la mitad, pues de pronto le inventan algo y cambian el artista para el mismo personaje, ¿no? Bueno, pues esto fue lo que pasó con Fidel y Batista. Hicieron de todo este plan extenso, ¿no? Digamos que plan a largo plazo. Estados Unidos nunca te planifica a corto plazo. Cuando ellos te invierten en algo e invierten tanto, sobre todo invierten capital político, como fue apoyar la guerrilla de Fidel durante todo el tiempo que estuvo en la sierra, y antes y después, pues esto es un sacrificio político y no lo vas a hacer por un beneficio, por un plan de ejecutar en 2 o 3 meses y ya se acabó. Yo pienso que esto fue un plan con luz larga. Mira, aquí es donde viene la geopolítica de contraste. Déjame empezar por la geopolítica de contraste. A ver, la Cuba del año 40, ¿no? Cuando se crea la Constitución de 1940, se hace la constituyente. Todo el mundo le da los méritos a Batista. Yo no se los doy a Batista, yo se los doy al presidente Laredo Bru, que era magistrado de la Corte Suprema. Antes de ser presidente fue magistrado de la Corte Suprema, un hombre con profundo conocimiento legalista, ¿no? Y pues el único hombre que se ponía a Batista, el único hombre que le ponía un hasta aquí a Batista, que estaba frente al ejército y que gobernaba de facto tras bambalinas, ¿no? Pero con Laredo Bru era diferente, y Laredo Bru fue para mí el tutor de la Constitución del 40. Para mí, ¿qué ocurre por qué yo te hablo de geopolítica de contraste? Esta Constitución del 40, que empieza a regir en Cuba, en plena época de la Segunda Guerra Mundial,
tiene un segundo periodo presidencial. Sí, Gustavo, volvemos, estaba en la segunda parte, me decías, hablando de geopolítica de contraste. Mira, o sea, la Constitución del 40 trajo un gran impulso, un enorme impulso. O sea, yo te daba un ejemplo de que, por ejemplo, la Constitución del 40 decía que ningún ministerio podía tener un presupuesto superior al Ministerio de Educación. Tú sabes lo que significa la educación para una nación. Claro. ¿Te imaginas una Constitución en el año 1940 que diga que ningún ministerio puede tener un presupuesto superior al del Ministerio de Educación? Uh-huh. Eso puso a Cuba por delante. ¿Entiendes? Cuba en el año 52, cuando Batista da el golpe de Estado, tenía un 27% de analfabetismo. En el año 59 tenía un 18%. ¿Te imaginas los tempos de disminución que venían? Sin hacer campaña, era pura política. Era pura constitución operando, ¿entiendes? Fidel hace una campaña que reduce el analfabetismo drásticamente, pero tuvo que hacer muchos sacrificios. Una campaña heroica, mandando muchachos para allá a dar clases a las montañas y todo, pero fue también una campaña política. Sin embargo, ese bajón que dio del 52 al 59, del 27 al 18, fue el puro operar de la Constitución. Claro. ¿Me entiendes? El puro funcionamiento de la Constitución. Ahí estaban sentadas las bases, ¿no? Claro, indudablemente que cuando se hace una comparación, lo primero que surge, a lo mejor hablando, es, bueno, claro, pero como Fidel estuvo mucho más tiempo, porque son décadas, ahí tenés también una sumatoria cantidad de crímenes, presos políticos y todo eso, ¿no? No, y Fidel con la educación, ¿qué hace? La usa. Fidel usó todo, y a todos. Sí, usó todo para la política. Sí. El deporte para la política, la educación para la política. Y adoctrinamiento. Y entonces todo esto, pero para vender al mundo, ¿qué somos? O sea, no importa cómo está tu país. Si tú eres el 15 en el medallero olímpico, pues eso habla de nivel. Claro. ¿Entiendes? Y Cuba es el 15 en el medallero olímpico, el 16. Entonces, ¿cómo vas a hablar de que en Cuba no hay desarrollo, de que en Cuba la gente vive mal, si eres el cabrón número 16 en el medallero olímpico? Claro. Una cosa es la cuestión venta y también está la cuestión inteligencia perfeccionada a través de las embajadas o los centros de espionaje. Ahora, yo quiero, Gustavo, detenerme y pedirte un concepto sobre tu canal en YouTube, Hablando con Cuba, y también sobre ese libro peculiar, desaparecido, Vindicación de Cuba, editado en 1989, publicado en 1989. Ya, la Vindicación de Cuba. Ok, vamos a empezar por lo menos importante. Porque de esto no se habla tampoco, o sea que lo unimos con Hablando con Cuba. Sí, mira, déjame, aquello yo le llamo geopolítica de contraste. A ver. Al interés que tienen los Estados Unidos de que en su frontera sur hayan países estables, pero indeseables. A ver, México es un país de una política estable. En México no hay revoluciones, no hay golpes de Estado, en México no hay estos problemas, ¿no?, que hay de guerrillas y cosas así, por lo menos para el norte, para gran parte de México. Pero no es deseable vivir en México, por la situación de la delincuencia, esto, lo otro. Inseguridad, narcotráfico. Exacto. Cuba es un país estable. En Cuba tampoco. Desde el 59 no hay golpes de Estado. En Cuba la vida es política es estable. No es deseable, pero es estable. Pero no es deseable vivir en Cuba. No es envidiable vivir en Cuba. A la gente le gusta Cuba una semana. ¿Entiendes? Y lo mismo sucede entonces con Haití y Santo Domingo. Y ya no se trata aquí de socialismo, capitalismo. Se trata sencillamente de que estas zonas, cuando el norteamericano las mire, no las envidie. ¿Entiendes? O sea, prevalezca el American Way of Life. Por eso, aquella constitución del 40, que comenzó a crear lo que se llamaba un Cuban Way of Life, ya, para toda América Latina, donde se refugiaban los intelectuales perseguidos de América Latina, donde se refugiaban la gente que huía de las dictaduras de América Latina. Y Cuba les abría las puertas. Y la prosperidad, entiende, que había en Cuba, negros vestidos de corbata, caminando por las calles,
negros con sus propios negocios, Bola de Nieve, cantando en francés, en inglés, en español, un negrito multimillonario, además de eso, homosexual, Kid Chocolate. Cuando tú miras todas estas cosas que comenzaron a salir de esa sociedad cubana, gracias a su ordenamiento legal y todas las garantías que ofrecía, pues por supuesto que molestaba, por supuesto que era un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que vale acá es el American Way of Life. Por eso es que yo hablo de geopolítica de contraste. Y desgraciadamente, la Constitución del 40 era muy buena, demasiado buena, y por el camino que iba, si seguía impuesta la Constitución del 40 en Cuba, seguía funcionando y seguía en vigor, pues muy pronto los estados del sur de Estados Unidos, y más de la mitad de los Estados Unidos, que tenían economías peores a la cubana, pues iban, como es lógico, como sabes que son los norteamericanos, a pedir lo mejor para ellos. ¿Me entiendes? Y iban quizás hasta caer en el cuestionamiento de su propia Constitución. Algo que para los políticos americanos es sacrosanto. ¿Me entiendes? Entonces, esa brillantez, ese impulso que le dio a Cuba la Constitución del 40, pues fue su condena. Entonces, Batista era el hombre que podía dar el golpe. Fidel no podía dar un golpe, pero Batista no era el hombre que podía llegar a dominar la izquierda de América Latina, porque esa es otra parte. Es la parte que te explicaba de las guerras y de las intervenciones en América Latina. Hasta el 1900, en el siglo pasado, Estados Unidos intervino 56 veces en América Latina, 53 de ellas antes de Fidel Castro, y solamente 3 después de Fidel Castro. Sin embargo, ¿cómo es posible que si Estados Unidos no intervino más en América Latina, el movimiento guerrillero en América Latina se haya convertido en una porquería? ¿Cómo es posible que realmente la izquierda en América Latina haya llegado a caer en el pantano del desprestigio, la corrupción y todo eso, cuando no era así? Sí, en Argentina en particular lo hemos visto con bombas, secuestros, asesinatos, digamos, la peor de las caras, ¿eh? Ya, exacto. Pero no era esa la izquierda de tus abuelos. ¿Me entiendes? Esa es la izquierda esta que creó Fidel Castro, que la fue sustituyendo. Y la creó Fidel Castro. Y entonces, si tú tienes que Estados Unidos intervino 56 veces en América Latina, 53 antes de Fidel, 53 después de Fidel, y que además esas 3 y 3 después de Fidel, disculpa, y que además esas 3 después de Fidel fueron relacionadas con Fidel, porque fue el 65 en Santo Domingo, cuando Juan Bosch, ya, que era un marioneta de Fidel Castro, fue en Panamá, cuando Noriega, que sabemos, no vamos a decir lo que estaba Noriega, y la otra fue en Granada, cuando los cubanos estaban haciendo en Granada, que es el famoso aeropuerto, que no era más que un trampolín entre lo que se estaba traficando entre Angola y La Habana y Angola. Entonces, o sea, si tú miras, para mí, te lo voy a decir así, y es algo que estoy tratando de entender todavía, pero te voy a dar una idea de lo que estoy tratando de entender. Estoy tratando de entender cómo es posible que los Estados Unidos estén utilizando a Cuba para dominar América Latina. Y lo están haciendo. Estados Unidos ha estado dominando América Latina a través de Cuba. Por eso no ha tenido que intervenir tanto. No es porque ha perdido, ha seguido ganando, pero ha seguido ganando a través de la utilización de Cuba como una falsa bandera, como un falso positivo, ¿entiendes? Es algo un poquito complicado y que estoy tratando de entender, y te lo voy a escenificar en el ejemplo de Venezuela. Estados Unidos, ¿qué hizo Estados Unidos con Libia? Desbarató Libia, ¿ya? Un competidor en la producción de petróleo extraordinaria, iba a crear la moneda africana, todas esas pilas de cosas. Libia hoy produce la tercera parte del petróleo que producía cuando el Gaddafi. Venezuela hoy está produciendo la tercera parte del petróleo que producía para el año 2000, en el año 2000. Hoy produce la tercera parte. ¿Y qué hay? ¿Han tenido que tirar una bomba? ¿Han tenido que hacer algo? No, simplemente le metieron allí a los Castro. Coge, agarren, tengan para que se entretengan. Fidel Castro desde el 2000. Sí. Y Venezuela está produciendo un poco de petróleo porque es el que necesita Cuba. Yo creo que si Cuba no necesitara petróleo, en Venezuela no se producía nada. Vaya.
Bueno, yo quería sí no olvidarme de que me dijeras lo del libro también. Un libro que, vaya cuestión, no está, no se encuentra, ha desaparecido de muchos lugares. La vindicación de Cuba, recuerde, el juicio de Ochoa por la droga. Sí. La droga de Ochoa. Yo tengo en mi programa, Hablando con Cuba, tengo un programa, tengo todo como un par de horas que dedico a explicar cómo se estaba moviendo la droga esta de la que acusan a Ochoa, ¿no? Estos movimientos de droga de Pablo Escobar hacia Estados Unidos, cómo ocurría y cómo inclusive el gobierno norteamericano participa en todo eso. Y esto es muy serio lo que te estoy diciendo. Y yo te expliqué con datos, o sea, yo ahí en esa directa lo explico con datos, es Hablando con Cuba, porque lo que trato de hacer en la página Hablando con Cuba es tratando de que los cubanos de la isla reaprendan la historia. Es como decía Facundo Cabral, decía, hace falta hacer escuelas para desaprender, ¿ya? Porque es que nos han enseñado mal las cosas. Entonces, me acaban de traer café. A veces, mira, lo peor que hay en esta vida es que te enseñen algo mal. Para quien te va a enseñar las cosas bien, lo peor que hay es que te hayan enseñado antes eso mismo mal. Porque entonces, tienes un estudiante, tienes conflictos, ¿no? Tienes que discutir con tu estudiante y tú viniste a enseñar, no a discutir. Tú no viniste a investigar, ya tú lo investigaste, ya tú lo aprendiste. Entonces, ¿qué sucede? Mi página Hablando con Cuba, lo que trata es todo esto que te estoy hablando, tratando de que el cubano de la isla, por lo menos, yo no quiero que me crea, yo quiero que surja la duda en él. Sí, que abra su mente y que esta teoría que tú también te estás explayando pueda ser conocida, ¿no? Y que por lo menos permita el decir yo voy a pensar sobre esto, voy a reflexionar, ¿no? Claro, entonces, ¿qué sucede con este juicio de Ochoa? Que cuando en aquellos tiempos no existía este teléfono, no andábamos por ahí grabando, una cámara de grabación era algo muy sofisticado. Volvemos. Me estabas hablando de Ochoa, yo te había preguntado sobre la obra desaparecida Vindicación de Cuba. Mira, en esa época yo te explicaba que las comunicaciones, la forma esta que tenemos hoy de subir un video a la internet rápido, de hacer transmisiones en vivo, eso no existía. Entonces estaba aquella televisión, te mostraban aquello por la televisión en un país donde las televisoras son estatales, el control sobre estos filmes, estas cosas, están en manos del gobierno. Específicamente en este caso de la seguridad del Estado, del equipo de filmación de la seguridad del Estado, fueron la gente que supongo que habrán hecho esto, no se lo habrán dado al ICRT. ¿Qué ocurre? Sale este libro, literalmente describiendo los diálogos, todo lo del juicio, y cuando yo lo compro, y para mí era como tener una grabación ahora de algo que ocurrió, y de pronto lo tengo grabado y lo salvo para si alguien lo quita yo tenerlo, ¿no? Eso es lo que era el libro. El libro era la tenencia en mis manos de un de la crónica de un suceso histórico. Un suceso histórico que me recordaba, yo estaba recién egresado de la Unión Soviética en el año 88, y esto se da en el 89, me recordaba las últimas cosas que vi en la Unión Soviética cuando comienza la perestroika, que fue el levantamiento del velo sobre los secretos de la historia, ¿no? Me recordaban los años de la gran pugna del 1938, los juicios a los líderes soviéticos, y yo miraba aquel juicio de Ochoa y recordaba aquellas crónicas que había acabado yo de ver allá un año antes. Sí. Cuando me cae este libro en la mano era como tener aquellas crónicas, ¿no? Aquellas crónicas que yo vi en blanco y negro y que leía en la prensa soviética ya con apertura, con glasnost. Pues de pronto estaba viviendo algo así en Cuba. Y para mí era importante, ¿no? Este libro lo guardo en mi casa, lo tenía en mi casa. Y como te explicaba, la familia cubana es muy diferente. En mi casa habían comunistas, militares, estaba yo que me oponía, estaba alguien más que no se metía. Y así te puedes encontrar en una familia cubana a alguien muy fidelista y a alguien muy antifidelista que todos los días se sientan en la misma mesa a comerse la única comida del día.
¿entiendes? Entonces es muy contradictorio entender la familia cubana, entender al cubano, porque ocurren estas cosas, ¿ya? O sea, en medio de ese contexto ahí entendemos por qué este tipo de obra que podría tomarse para considerar y analizar distintas cuestiones, de repente de un día para otro no estaba más y eso se repitió en distintas familias. Claro, porque ¿qué pasa? Lo que no te conté en la conversación fuera de grabación es que yo, en cierta ocasión, ya me encuentro con un viejito muy entusiasta del comunismo que tocaba un laúd y conversaba mucho conmigo, por algunas conversábamos mucho, yo era desde niño, y ya estando él muy mayor, me dice, y yo le pregunto del libro que se lo tenía, no, yo lo tuve, pero lo tuve que entregar al partido. Ah, sí, ¿por qué no? Es que lo mandaron a recoger. Y ahí caigo en cuenta. Porque así funciona el sistema en Cuba. Ellos pueden hacer políticas abiertas y políticas no abiertas. Cuando ellos le piden a sus militantes, mira, hay que correr este rumor. Los cubanos le decimos bola, correr la bola. Hay que correr este rumor. Hay que correr el rumor de que se va a subir el precio de la guagua. Eso pasó. Esto, un rumor real. Hay que subir el rumor que se va a subir el precio del ómnibus a un peso. De 5 centavos a un peso. ¿Qué sucede? El rumor va acompañado de una captura de un retorno. Claro. Sí, como una prueba dentro de ese direccionamiento, control. Estas mismas personas que corrían el rumor recogían lo que ellos le llaman el estado de opinión. Estoy dando información interna de cómo funciona Cuba. Estos mismos militantes, más sus informantes, más toda una red de organizaciones pro-gubernamentales, que hoy se le dicen ONG, pero en Cuba son todas pro-gubernamentales, aunque no sean gubernamentales, estas personas captan lo que ellos les llaman el estado de opinión, que se recoge en las diferentes reuniones del Partido Comunista en los distintos lugares. ¿Y qué pasa? Te corren una bola, te corren un rumor, no cuadra, no les gustó, el pueblo como que no se manifiesta muy a favor, pues la ley no procede, ellos no la hacen. Cuba no funciona por leyes, esa es otra cosa que la gente no entiende en América Latina. En Cuba no se legisla. En Cuba, el Consejo de Ministros hace un decreto ley, pero la Asamblea Nacional, que es quien tiene que legislar, solamente se reúne 2 veces al año, en periodos muy cortos. O sea que, para hacerlo práctico, vendría a ser como una imposición. Yo decreto esto y se hace y no se debate, punto, se acabó. Bueno, el punto es este. El órgano legislativo es la Asamblea Nacional. Solo se reúne 2 veces al año, muy distantes, a 6 meses una de la otra. Sí, ¿ya? Nada va. Y no se reúne a legislar, se reúne a ratificar decretos que los convierten ya en leyes oficiales, algunos, pero si el decreto no es popular, simplemente lo ignoran. Cuando ellos tienen el papel y la obligación de todos los decretos intersesión, entre una sesión y otra, todos los decretos que de forma oportunista dictan los ministerios, ellos tienen la obligación de procesarlos como ley. Entonces, en Cuba hoy, desde el hecho de que yo no puedo tener una propiedad porque emigré, que yo no tengo derecho a votar en Cuba porque emigré, y todas esas cosas, todos son decretos leyes, no son legislaturas de la Asamblea Nacional, no son leyes del país.
también deja, Gustavo, mucha tela para cortar, porque por allí se dice también el tema de la justicia a futuro se hará una cuestión vital, fundamental, ¿no? Hay gente a la que le han expropiado su casa o empresas y también la carga de asesinatos, crímenes y todo eso que han acontecido. Ahora tú particularmente que te formaste en Rusia, por entonces la Unión Soviética, y está a flor de piel lo del pensamiento científico, esto de intentar desentrañar, tú tienes una teoría y crees también que el cambio va a surgir desde dentro de la isla. Por ahí uno podría aventurarse a pensar con alguna formación política nacionalista, pero lo concreto, como tú bien señalabas, es que hay que hacer un trabajo intenso, profundo, para el cambio de conciencia social. Hay que crear la conciencia social de cambio. Sí, o sea, sí. Ocurre cuando el pueblo es consciente de que hay que cambiar. Claro. Y entonces, si tú no creas la conciencia social de cambio, no va a haber un cambio. Y la conciencia social de cambio se crea cuando hay grandes diferencias sociales. En Cuba no hay grandes diferencias sociales. No quiere decir que en Cuba se viva bien. En Cuba todo el mundo vive igualmente mal, todo el mundo vive igualmente jodido. Claro, en la población es uniforme. Claro, en la cúpula del partido no. Una cúpula de 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 personas en 10 millones. No es nada, claro. Eso no se Sí, nota. sí. Entonces el partido, ¿qué cosa es el partido? 660 y pico de mil de personas que no todos están viviendo la buena vida. Esa es otra cosa que la gente no sabe. Acuérdate, el Partido Comunista de Cuba es elitista. Sí. Es elitario, un partido elitista como son los partidos de derecha, ¿ya? Uh-huh. De la élite. Tú no puedes mañana en Cuba, como cubano, querer pertenecer al Partido Comunista y asomarte, pararte, si yo quiero pertenecer al Partido Comunista. No, el Partido Comunista te elige a ti. El Partido Comunista te elige a ti, te ve a ti, te visualiza como uno de sus servidores, como uno de sus militantes, y entonces te llama y te propone. Pasas por un proceso de investigación, antecedentes penales, toda una serie de cosas. Lo que te estoy diciendo tal vez no te lo creas, pero es así. No, entiendo, y también que sirva a sus fines, ¿no? Y después que te aprueban, entonces te dan tres tareas como prueba de iniciación en una pandilla, ¿entiendes? Sí, está bien definido eso, ¿eh? Sí, te dan tres tareas a cumplir. Lo de pandilla también. Sí, entonces te dan, no sé si 2 o 3 tareas, puedo equivocarme en el número, pero menos de 2 no son. Entonces te dicen, por ejemplo, una de las tareas puede ser investigar a alguien. O sea, hacerle un proceso similar al que te están haciendo a ti, o un seguimiento a alguien. Pero son tan maquiavélicos, son tan alemanes en su mente, y quizás hayan recibido quizás Cuba sea continuidad de algún aspecto del nazismo. En su mente, y que me disculpen los alemanes, me refiero al fascismo, que lo mismo que te piden a ti, se lo piden a otra persona, y hacen una triangulación de la información. Y entonces te dicen, tú no porque mentiste en la investigación, o tú sí, o tú no, ¿tú me entiendes? O sea, Sí, un complejo sistema perverso, va. Sí, pero cuando caes ahí eres fiable, ¿ya? Entonces, pero no quiere decir, caballero, entiendan, los 600.000 militantes del Partido Comunista de Cuba no son 600.000 corruptos. Hay mucha gente buena ahí. En un barrio de campo como el mío, los militantes eran las personas más serias, los que más ayudaban a los vecinos. Si un muchacho tenía problemas en la escuela, hablaban con los padres, iban y hablaban con los maestros. O sea, esa es mi vivencia personal. Sí. Y tampoco de ellos en general tienen los sueldos y los lujos que vemos en Raúl Castro, en sus familiares, en su entorno, los yates por ahí de los familiares y todo eso. En lo absoluto, ellos gozan del privilegio de ser a las personas en quien más se confía. Y el privilegio de la confianza a la hora de escuchar un criterio, a la hora de favorecer a alguien, por ejemplo, porque Cuba funcionó siempre por un sistema de méritos y deméritos, ¿ya? Y entonces, a la hora de lo más simple, compadre, es que si yo te cuento es muy humillante, pero por ejemplo, en una economía de mercado negro, tú tenías un puerco en Pinar del Río, una provincia, y lo querías llevar a otra provincia. Pues te favorecía mucho tener una carta del CDR, que es una organización de esta de la cuadra, que te vigila todo lo que tú haces.
o una recomendación, tú sabes. Y todas estas recomendaciones y todos estos avales, se llaman avales positivos, ¿no? Te servían a ti mañana para cualquier cosa, para ganar tu refrigerador en una fábrica. Sí, como un sistema de subsistencia, de supervivencia. Sí, ¿se entiende? Exacto. Pero bueno, lo que te quiero decir es que esta Cuba, y quiero volver, ya salimos del asunto este del libro, la vindicación de Cuba, lo desaparecieron por estos métodos y por esta red, este entramado difícil de lo que es la política cubana, cuando en una misma familia conviven opositores dentro de la misma casa y comen en la misma mesa y toman agua del mismo refrigerador, si es que tienen refrigerador. Entonces, esto es lo que a veces quizás en América Latina no se entiende, porque es como en América Latina o en Europa, un policía es policía porque su padre fue policía, su abuelo fue policía. Sí. Hay estas... Una tradición, sí. Sí, en Fidel rompe eso en Cuba, ¿entiendes? Entonces, Fidel rompe eso, te encuentras en una familia maestros y agricultores, hijos del mismo padre y la misma madre, uno militante y otro opositor, o de conciencia, porque opositor legal no puede ser, no existe, no, te lo prohíben. Entonces, o sea que le sumamos a Fidel y a Raúl de alguna forma la división y cierta destrucción también de la unidad familiar. Se creó una estructura, ese clima adverso. Se creó una estructura familiar muy compleja, muy difícil, y yo no sabría decirte si es buena o es mala. Es compleja y es diferente a lo que ustedes conocen. Ahora bien, ¿qué te iba a decir? La Constitución del 40. Batista la viola. Batista vive, no la deja de aplicar. O sea, Cuba económicamente funcionaba por todos los de la Constitución del 40. Y el mejor año de la historia de la economía cubana fue el año 57. ¿Ya? El mejor año de la historia de la economía cubana fue el año 57. Y funcionaba. Lo que pasa es que Batista, cuando le ponían bombas en los cines, ya, y le ponían bombas en los estadios públicos, pues Batista suspendía los derechos constitucionales, a la huelga, a la manifestación, cerraba algunos periódicos que favorecían a los rebeldes y cosas así. Eso, entonces ahí era donde... Que en ese contexto tiene cierta lógica, ¿no? Claro, Estados Unidos entraba, bueno, de entrada él viola la Constitución, cuando él entra él se va por el presidente tiene que irse y todo eso es imperdonable y nada va a justificar eso, ya ese es el inicio de los males. Después, no murió nadie en el golpe de Estado, Batista tomó el poder tranquilamente de la noche a la mañana, no murió una persona. Los primeros muertos bajo la dictadura de Batista fueron los que puso Fidel en el Moncada. El Moncada, a otra cosa que tengo que decirte, el Moncada fue para mí un acto mediático. Fue el suceso histórico aquel que lanza a Fidel a la política nacional como un personaje positivo, un héroe arrestado, y ensucia la cara de Batista. Ensucia a Batista como la figura política que había sido hasta ese momento, a pesar de ser un dictador, gozaba mucho, en muchos sectores gozaba de popularidad, aunque una gran parte de la burguesía cubana estaba en contra de Batista, pero estaban abiertamente y no pasaba nada. ¿Ya? O sea, no es el tipo de dictador que te prohibía también a ti tener había periódicos de oposición durante Batista. Simplemente en estos momentos en que ocurrían estos atentados y estas luchas, pues Batista los prohibía temporalmente, después los volvía a restituir los derechos y durante estas prohibiciones Batista siempre era atacado por los Estados Unidos. Estados Unidos le imponía sanciones, le negaba apoyo en todo, porque Estados Unidos era muy insistente con el orden constitucional. ¿Ya? ¿Qué sucede? Fidel triunfa en una falsa revolución. Yo lo siento mucho por los latinoamericanos que creen que en Cuba hubo una revolución. No la hubo. Que es un falso mito. Fidel es un mito y la revolución cubana es un mito también. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Una revolución, primero que todo, es un cambio violento, sobre todo de poder. Pero si tú sales de una dictadura para entrar en otra dictadura, dime dónde está el cambio de poder. Hay continuidad en la forma de poder. ¿Ya? Ahora, no, el único cambio revolucionario debe ser seguramente su fortuna. Bueno, ¿quién sabe? Habrá sido. Sí, para él. Pero claro, en lo personal. No hubo una continuidad en cuanto a la forma de poder, para
para empezar. La famosa guerra de guerrillas, eso fue una componente. Rapidito, a Batista, todo lo que te voy a decir que le quitaron a Batista, que le negaron a Batista, ya estaba pagado. Ya estaba pagado. 20 carros blindados de combate, 10 aviones de entrenamientos de combate, 1.900 fusiles Garand. El barco que retuvieron en Suecia, que después explotó en La Habana, ya después que triunfó la revolución, el barco La Cubre, cargado de armas que venían de Suecia, creo, de Suecia o de Noruega. Estados Unidos le permitía a Prio, al expresidente Prio, mandar armamento desde la Florida y mandar personal mercenario, estos aventureros de guerra que le dicen, o soldados de fortuna. Fidel recibió muchísimos soldados de fortuna mandados por Prio Socarrás, expresidente, desde la Florida. Este Prio Socarrás, que era miembro del Consejo de Dirección de una organización que se llama Permindex, que es un apéndice de la CIA. Entonces, todas estas cosas, de la base naval de Guantánamo subía armamento a la sierra. Esto lo saben todos los cubanos. ¿Me entiendes? Entonces, los Estados Unidos facilitan la llegada de Fidel al poder. Lo ponen ahí. ¿Me entiendes? Ellos torpedean a Batista. Pero, ¿qué sucede? Fidel triunfa el 1 de enero. La gente no sabe que la Constitución cubana, en el artículo 149, la Constitución del 40, estipula la sucesión de poderes. ¿Ya? Y cuando Batista abandona el poder en el 59, le correspondía al magistrado Carlos Piedra tomar el poder y lo nombran presidente a las 2 de la mañana del 1 de enero. Y Fidel desde Camagüeyo, o no sé desde qué pueblo por allá, dice que él no acepta eso y que él va a seguir con las armas en la mano. Carlos Piedras entonces no es nombrado presidente y aquí ¿qué ocurrió? Otro golpe de Estado. Aquí ocurrió factualmente otro golpe de Estado, del que no se habla en la historia de Cuba. No hubo tal revolución porque hubo continuidad en la forma de dictadura, o sea, de una dictadura a una dictadura, porque la famosa guerrilla fue falsa. El gobierno de Estados Unidos le prohibió a los aviones que bombardeaban en la sierra bombardear con bombas con metralla. Las bombas no podían tener metralla. Ya, eso, por ponerte las cosas, las tropas élites cubanas que habían sido entrenadas en Estados Unidos para la defensa del Caribe no pudieron participar. Cuando te escuchaba, Gustavo, recién volvía a mi mente un libro muy recomendable de un periodista argentino destacado, que justamente se llama Berbisky, en relación a este guerrillero que yo te decía, sindicado en Argentina como doble agente. El título del libro es Berbisky, de La Habana a la Fundación Ford, que también habla un poco de toda esta realidad y que vale la pena leer. Sí, pero bueno, para terminarte la idea de nuestra desgracia, que fue haber hecho una constitución muy buena y haber prosperado bajo esa constitución. Sí. Y cómo se maquinó contra esa constitución. Fidel triunfa, nombran a este presidente, él le da el golpe de Estado. Por lo tanto, ya no se cumplen estas tres premisas, no hay guerra armada gloriosa, porque la misma campaña, la misma invasión que él manda desde el oriente hasta el occidente, sobornó a las tropas del Camagüey, a las tropas del gobierno del Camagüey, le pagó $250,000 para cruzar sin tirar un tiro, ¿ya? Y el armamento que se mandó desde La Habana a las tropas de Santa Clara, también se le entregó al Che Guevara por un módico precio de $300,000 cubanos, y estaba uno por uno. ¿Me entiendes? O sea, el ejército de Fidel pagó $300,000 para que le entregaran ese tren de armas, que después el Che Guevara, para hacer otro acto mediático, descarrila el tren y tremenda acción militar. Eso ya estaba vendido. Estas cosas, es que el pueblo las conoce. Esto se conoce en la historia. Entonces América Latina tiene ese mito, o sea, pero ¿qué sucede aquí en el 59, 60, 61, 62? ¿Por qué el pueblo cubano no reclama su constitución? Dice, pero ¿por qué no lo hace? Como está haciendo Venezuela ahora, que es una constitución chavista, pero es una constitución que va a quitar a Maduro. ¿Entiendes? Pero ellos saben que es un arma y luchan con eso. ¿Por qué nosotros no usamos la constitución del 40? En el año 59, para decirle a Fidel, no, espérate, el presidente es Carlos Piedra y usted no es nadie. Usted hizo lo que hizo y está bien, pero ya toca restituir la constitución del 40 como usted lo prometió en su juicio de defensa del ataque al Moncada. Entonces,
¿Por qué el pueblo se olvidó de eso? Muy facilito. Porque nos llenaron los ojos de sucesos trascendentales, increíbles. ¿Me entiendes? Nos llenaron los ojos de discursos de Fidel todos los días, nos llenaron los ojos de las nacionalizaciones, la desaparición de Camilo, la cantidad de fusilamientos y famosas traiciones que habían por todos lados. Y en toda aquella vorágine, Fidel involucró al pueblo, comprometió al pueblo, y la cooperación de Estados Unidos favoreció mucho. ¿Por qué? De la misma manera que Estados Unidos le quitó a Batista todas estas cosas, que ya estaban incluso hasta pagadas, ¿ya? Porque violaba, porque suspendía 3, 4 derechos constitucionales. El gobierno de Estados Unidos nunca le exigió a Fidel la restitución de la Constitución, nunca le preguntó por qué no la ponía, nunca le sugirió restituirla, absolutamente nada, como si no hubiera existido. Y un pueblo como el cubano, que confiaba mucho en los Estados Unidos, históricamente, Estados Unidos ayudó a Cuba. Yo te diría que es el pueblo más pro-norteamericano que existe hoy en el planeta. ¿A qué argentino se le ocurre salir a la calle con un pantalón, con la bandera de Estados Unidos, un pullover? Ninguno, ¿verdad? Pues en Cuba eso, todo el mundo adora eso. Una gorra que diga USA, cosas así. El pueblo cubano adora a los símbolos americanos y adora a Estados Unidos, a pesar de lo otro que te venden, ¿no? ¿Cómo es posible que Estados Unidos sencillamente se cayó la boca? O sea, por omisión, Estados Unidos apoya a Fidel por omisión. Omite aquello que usaba como un arma contra Batista, podía entonces presionar a Fidel con la misma arma, y sin embargo, omite todo esto. Y se suma a esta dinámica dialéctica que crea Fidel anti-norteamericana, y entonces crea un momento político, y el pueblo se olvida. Entonces viene la desaparición de Camilo Cienfuegos, viene la cantidad de fusilamiento, incluyendo el norteamericano Morgan, que lo fusilan, el comandante Morgan, vienen Playa Girón, la declaración de carácter socialista, viene Playa Girón, viene la crisis de los misiles. El pueblo se quedó ciego, el pueblo se le olvidó la Constitución y se quedó enamorado de aquel líder de 30 y tantos añitos en la tribuna diciendo lo que nadie se atrevía a decir en ningún rincón de este mundo. ¿Entiendes? Entonces fue todo un engaño que nos cegó. Estados Unidos también coopera al facilitar la salida de Cuba de toda la clase alta, inteligente, poderosa. Le abre las puertas de Estados Unidos, cosa que Estados Unidos nunca hizo con nadie. ¿Por qué Estados Unidos le ha abierto la puerta a los cubanos durante tanto tiempo? Porque no quiere que, como decimos los cubanos, y tu amigo cubano te lo dirá, sacarle presión a la olla, porque tienes la olla puesta cogiendo candela y está cogiendo presión. Entonces esa puerta abierta hacia los Estados Unidos permanentemente, no es más que un mecanismo de alivio para que la olla no coja presión. ¿Entiendes? En Cuba hubo guerrilleros en contra de Fidel Castro, levantados en las montañas. Los cubanos le decimos los alzados. Fidel le puso los bandidos, ¿ya? Pero fueron los alzados, fueron 6.000 hombres. Fidel ni siquiera unió en su guerra contra Batista a 2.000 hombres. Fidel no llegó a tener 2.000 hombres en la sierra. Estos guerrilleros antifidelistas que se levantaron en contra de Fidel por el restablecimiento de la Constitución del 40, llegaron a ser 6.000. 6.000. Y la CIA los apoyaba. Y aquí te voy a decir algo. Sí. Aquí te voy a decir algo, porque es algo increíble. Cuando yo salgo con esta teoría de que Estados Unidos fue quien puso a Fidel en el poder, que cooperó con él, yo primero pensé que Fidel pudiera ser de la CIA o cooperante de la CIA, pero pudo ser en los inicios. Pero cuando ya él coge determinado rango, la personalidad esa de Fidel no se iba a conformar con un papelucho de cooperante chismoso. Eso, para los cubanos no hay nada más denigrante que ser un chismoso, un chivato o un llevacuentos. Y yo estoy seguro que su personalidad no se lo iba a permitir. ¿Me entiendes? Ya cuando él se posiciona como presidente, pues entonces, bueno, sí. Iba por todo con su personalidad maquiavélica. Que ya hay que hablar con él como lo que es, el presidente de un país. Ya no voy a hablar con Langley, no voy a hablar con la CIA, voy a hablar con el CFR, voy a hablar con Rockefeller.
Fidel, después del Bogotazo, se casa con una mujer de las familias políticas más influyentes en Cuba, y se viene en el 48, en septiembre del 48, se viene a los Estados Unidos de luna de miel, y ahí conoce a Rockefeller y visita el CFR en el año 48, después del Bogotazo, con 23 años, 22 años, 23, porque fue después de agosto. Fidel vuelve a Estados Unidos en el 55, vuelve a visitar el CFR, y Fidel vuelve en el 59, y vuelve a hablar con Rockefeller, esta vez no sé si visitó el CFR. ¿Qué sucede? Siempre fue amigo de Rockefeller hasta el final. Nelson Rockefeller, en un discurso por el 60, dice: Fidel Castro está haciendo un gran trabajo en Cuba. O sea, son cosas que... La misma guerra de Angola. ¿En manos de quién queda Angola cuando se termina la guerra? Todo el petróleo angolano quedó en manos de compañías norteamericanas vinculadas a Rockefeller, el gran amigo de Fidel Castro. O sea, Fidel fue allí a evitar que otras petroleras del mundo se apoderaran del petróleo de Angola, no de otra, él no fue a otra cosa. Y no fue un acto altruista, desinteresado. Los angolanos pagaron cada bala, cada soldado, cada pedazo de pan que se comieron. Angola pagó todo, centavo por centavo. Eso fue un ejército pagado, una lucha pagada. ¿Cómo lo hizo Angola? Ya habría que preguntarle a Angola. ¿Me entiendes? Otra cosa interesante de Rockefeller, Fidel. Rockefeller construye en Cuba 3 refinerías de petróleo. Hombre, 3 refinerías en ese país que no tiene petróleo. ¿Cómo tú vas a construir 3 refinerías? Sí, genera un gran interrogante. Que además es una isla, porque si tú lo construyes en la parte continental de América Latina, dices, no, voy a hacer un oleoducto de no sé dónde aquí. No, usted lo construye en una isla. 3 refinerías de petróleo. ¿Pero en qué año los construyó? Entre el 57 y el 59, cuando Fidel estaba alzado en la sierra. ¿A qué loco se le ocurre, en un país que tiene una guerra civil como esa, construir 3 refinerías de petróleo con la millonada que vale, en un país que no hay garantía civil? Bueno, por lo menos genera mucha duda, ¿eh? Exacto, pero ¿cómo vas a invertir tanto? A mí no me cabe de otra. Rockefeller estaba en control de lo que estaba pasando. Bueno, te quiero agradecer, podríamos estar 5 días hablando, ¿eh? Muy agradecido de que me hayas contactado. Y así termina nuestra tertulia. Que pase una buena noche.